Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga y bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, continuando con las enseñanzas del libro de Primera de Corintios. Les agradezco mucho por su asistencia, por estar pendientes,
por acompañarnos. No olviden que estos entran en una lista de reproducción que pueden encontrar en nuestro canal, listas de reproducción por libro. Ya hemos avanzado muchísimo, la verdad que yo creería que en un porcentajes tenemos, no sé, un que 80% de los libros de la Biblia quizás, con estudios verso a verso, capítulo a capítulo, en nuestro canal. Así que les invitamos a que los vean, a que se enteren de lo que el Señor tiene para decirnos a todos. Estamos en el libro de Primera de Corintios y en el capítulo, haremos el estudio del capítulo 6 hoy. El estudio que va hasta este capítulo ha sido en general bastante, tiene mucha exhortación, ¿no? Mucha exhortación, es muy interesante y creo que es muy práctico también, porque si bien es un pueblo muy antiguo y no es una carta que pretenda ser muy, no sé, quizás doctrinal, sino más bien eh, muy exhortativa, muy instructiva, disciplina bastante. Y esto pues es algo que nos atañe a todos en cualquier época. Am, Aunque es un contexto muy particular el de ellos, también hay muchas cosas que podemos aplicar directamente a este presente nuestro. Así que resulta ser muy edificante. Les agradecemos entonces que se queden al estudio. Vamos a orar. Padre bueno, yo te agradezco porque nos das un día más para vivir, Señor, para hacer nuestras cosas, nuestras tareas, nuestros quehaceres, pero también para conocerte, Señor. Y no queremos cerrar este día, Señor, sin antes oír tu instrucción, porque necesitamos tu instrucción, Señor. No queremos pecar delante de ti. Enséñanos, guíanos a hacer lo que es correcto, lo que es digno delante de tus ojos. Perdónanos si hemos obrado mal, si no sabemos actuar en todos los asuntos, pero buscamos, Señor, ser perfeccionados delante de ti, Señor, la santidad a la que tú nos llamas. Por eso bendice. Por favor, bendice a todos los oyentes, a todos los que escuchan estas enseñanzas y que tu espíritu les abra también sus ojos, a todos nos abra nuestros ojos para poder ver la verdad expresada en este libro. En el nombre de tu Hijo Yeshua te pido estas cosas. Amén. Bueno, un abrazo para todos y no olviden compartir, darle un like a este video y dejar sus comentarios. De hecho, antes de empezar, estamos por llegar a los 1000 usuarios. ¿Cómo se llama esto? Suscriptores. Y no será mucho, pero sí es bastante para nosotros. Así que les agradecemos a todos y cada uno de los que se han suscrito. Pero más que se suscriban, les agradecemos que vean el contenido. Y esto no para que tengamos más visualizaciones, sino porque es el deseo de este canal. Es que vean el contenido, de que lo compartan, de que sea parte de un instructivo para ustedes. Así que a todos gracias por dejarnos llegar a esa cifra no pequeña. Capítulo 6. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Vamos hasta ahí. Bueno, como les comentaba, estos capítulos han sido... Entonces, estos capítulos de lo que llamamos del libro de Primera de Corintios son bastante exhortativos, se instruyen mucho acerca del comportamiento de las comunidades, de una comunidad de creyentes. Y en este caso, el capítulo 6, como mencionamos, Pablo como que se cuestiona bastante el comportamiento acerca del juicio que se hace en medio de una comunidad. ¿Cómo se maneja, no? Es una secuencia que va prácticamente de capítulos atrás, desde el capítulo 4, donde ellos empiezan a tener un comportamiento de juicio sobre los líderes. En lo particular, sobre Pablo y sobre Apolos. Donde él le dice, donde él se quejaba, Pablo, me refiero, se quejaba de que ellos no estaban actuando de una manera correcta sobre ellos, sobre los apóstoles. En el capítulo 4, versículo 5 decía, así que no juzguen nada antes de tiempo. Leamos un poquito antes. Desde el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes,
o por un tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo, de nada tengo mala conciencia, no por eso me justifico. Pero nada antes de ti, pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Am, y haciendo un recuerdo, que en el capítulo 4 de 1 Corintios, Pablo los exhortaba a que no juzgaran las cosas a priori. Pero en el capítulo 5 de 1 Corintios, al contrario, Pablo les exhorta, pues no al contrario, sino parece que hubiese un cambio, porque ahora les exhorta de cómo es que no han juzgado. Y en este caso habla de un caso de inmoralidad. ¿Se acuerdan? Es en el último estudio que lo pueden encontrar en nuestro canal. Entonces allí él dice, les pregunta, ¿y por qué no han juzgado esto? ¿No? ¿Qué? Un caso en particular de inmoralidad en relación a un asunto de fornicación, donde un hombre se estaba acostando con su madrastra. Entonces Pablo dice, ¿cómo es esto posible que todo el mundo esté enterado y ha pasado el tiempo y nadie ha hecho nada? Nadie ha juzgado este asunto, no se ha hablado con el hombre. Entonces, capítulo 4 les dice, no juzguen nada antes de tiempo. Capítulo 5 les dice, ¿por qué se han demorado en juzgar esto? Capítulo 6 sigue con el tema del juicio. Y en el 6 pregunta, versículo 1. ¿Alguno de ustedes, alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y yendo hasta ese punto, ahora el asunto es, ¿por qué tienen conflictos entre ustedes? Y están llevando esos conflictos al punto de estar delante de jueces, ¿no? ¿Por qué están yendo ante los juzgados? Y hace 2 estudios atrás hablamos un poco sobre esto, sobre la necesidad de que hayan juzgados, ¿no? Y es cuando Pablo dice, yo en nada soy juzgado ni por tribunales, ni por ustedes, ni siquiera tengo un peso de conciencia de que haya hecho algo malo. Y es que, ¿para qué sirven los juzgados? Los juzgados son lugares que los gobiernos establecen para lograr impartir orden sobre una complicación en la comunidad, cual sea. En esta época en la particular, eran los lugares donde se tomaban decisiones que resultaban imperativas y que solucionaban cualquier asunto, ¿no? Por ejemplo, el robo de unas tierras. Por ejemplo, un adulterio. Por ejemplo, un asesinato. Problemas en la familia. Una violación. Todos los asuntos que hoy en día uno iría ante un CAI de policía, no sé, algún lugar, alguna institución. En esa época se llamaban juzgados. Particularmente era un hombre que tenía una autoridad que se le había otorgado y que tenía entonces, de acuerdo a la ley de su momento y de acuerdo a su criterio, tomar una decisión en juicio. ¿Es eso malo? No, de hecho trae orden a una nación, a un país, a cualquier comunidad. Los jueces establecen un orden y eso es algo que el Señor estableció desde los tiempos de Moisés, donde le dice, donde Moisés dice, pues le dice Jetro, de hecho, Moisés, no lleves tú solo la carga del peso, establece jueces que te ayuden a, pues a llevar la carga de todas las peticiones del pueblo, porque en toda comunidad hay inconvenientes, ¿no? Si en la familia de uno, que uno puede ser una familia de 4, 5, 6, 10 personas viviendo en la misma casa, entre más personas hay, más problemas llegan a haber, ¿no? Y eso queriéndose todos. Imagínense con el vecino, con ya hablando de una comunidad cada vez más grande, pues cuando ya se suman cientos, miles o millones de personas, pues la verdad es que se puede convertir en un caos, ¿no? A menos que haya un ente regulador, que son los jueces. Si los jueces entonces, de acuerdo a la escritura, eso es algo que el Señor aprueba, porque Pablo se molesta de que ellos vayan a juicio. Y aquí el asunto, Pablo no se molesta en sí de que ellos vayan ante un juez. Lo que está juzgando es dos cosas. Primero, ¿por qué tendrían que llegar hasta un juez? O sea, ¿qué problema puede ser tan grande como para que uno termine yendo al CAI, ¿no? Allá a la policía.
Y es que, ¿cuántas veces nosotros hemos ido a un calle a poner una denuncia? Tiene que ser algo grave, que le robaron algo, que lo apuñalaron, que lo golpearon, que se le metieron a la casa, cosas así. ¿Qué tipo de denuncias tendrían que haber en medio de nosotros para que uno termine yendo a un calle? Si eso hay en una congregación, uno dice, uy, pero ¿qué está pasando allá? ¿No? Que uno tenga que llamar a la policía, que uno tenga que poner una demanda. Entonces, el primer juicio que está haciendo Pablo es, ¿cómo es posible que esté pasando algo tan grave como para que ustedes estén yendo a delante de un juez? Y segundo, lo que él juzga es no que vayan ante los jueces, sino la incapacidad de ellos de juzgar un asunto. No que los jueces no hagan bien su trabajo. No, no es el tema de este punto, sino que ellos, siendo conocedores de las escrituras, siendo un pueblo que ha abierto su conocimiento, su corazón, su espíritu a la verdad del Señor, por lo tanto a su instrucción sobre todos los asuntos, ¿cómo es que no es capaz de resolver los problemas internos? Y en ese orden de ideas entonces les dice, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué van hasta delante de los jueces y ustedes no intentan juzgar las cosas? ¿No? Y aquí dice algunas palabras, algunos versos interesantes. ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Por eso, ah, ¿por qué van delante de los jueces y no delante de los santos? ¿Quiénes son los santos que se mencionan acá? El tema santos, o la palabra santos que aparece aquí, en hebreo, kadoshim, que significa apartados, es un concepto muy diferente de lo que generalmente se nos ha transmitido. Digamos que el concepto actual de un santo es una persona beatificada, canonizada, ¿cierto? Que la Iglesia Católica lo canoniza y ahora se llama San X, ¿no? San Pablo, Santa Marta, San Gregorio, San quien sea. Y de acuerdo a unos criterios y a una forma tradicional de la Iglesia, se le da ese nombre de santo. Pero esto no es esa forma que actualmente se ha heredado como un concepto donde tú dices una persona santa es alguien que de acuerdo a las iglesias es santo, o es una estatua, los santos, o incluso como un eufemismo para dirigirse a una persona como que es tan santo, ¿no? O sea, como tan, no, pues tan perfecto, tan iluminado. Pero lejos de todo eso no quiere decir santo eso. En la escritura, ¿qué es el concepto santo? El concepto de santidad o más bien de santo, procede del concepto de santidad, que a su vez viene de una palabra hebrea que es kadosh y significa apartar. Apartar. ¿Apartar qué? ¿No? En toda la escritura vemos una línea sobre esto que aquí en los textos hebreos por primera vez se le aplica de una manera como constante a un pueblo, ¿no? Los santos, los hermanos, los santos. ¿Pero qué quiere decir entonces? Bueno, dice la escritura que el Señor apartó a su pueblo, ¿no? Lo santificó, lo consagró. Apartar es consagrar, es tomar algo que tiene un uso y decir, pues ya, ahora va para este uso. Lo consagras para un uso determinado. Una persona santa es alguien que ha sido consagrada para el Señor, apartada. Por lo tanto, el pueblo del Señor es santo en el sentido que el Señor dice es mi pueblo, ¿no? Mi pueblo. Como dice el texto de Éxodo 19, dice, si oyen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, el concepto de santidad, o ser santo, es algo que se marca como un propósito en toda la escritura, que el Señor desea sobre los que le buscan, sobre los que se llaman a sí mismo su pueblo, los que se llaman pueblo de Dios. Así que cuando dice, ¿por qué van delante de los jueces y no delante de los santos? Es una referencia a los hermanos. Que no tiene que ver con que sean perfectos o que sean elevados o iluminados, sino en que se preservan en la santidad. Es decir, que se consagran a sí mismos, que viven de acuerdo a la ley y a la Torah, es decir, que viven de una manera diferente, digna de los hijos de Dios. Eso es ser santo y por lo tanto sí es una forma de meter dentro de un grupo
a personas que hacen parte de una misma comunidad, independientemente de su origen, ubicación, sino que está ligado al fruto de aquellos. Así que la santidad es un fruto que conviene al pueblo de Dios. De tal manera que Pablo dice, ¿por qué van delante de los jueces y no delante de sus hermanos? Ellos les pueden ayudar con ese asunto. ¿O no saben que los santos, es decir, que los hermanos, han de juzgar al mundo? Y aquí viene otro verso interesante. ¿Cómo así que nosotros, a quienes el Señor nos ha llamado a santidad, los santos, hemos de juzgar al mundo? ¿A qué se refiere esto? Si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, dice aquí, ¿no saben que hemos de juzgar también incluso a los ángeles? Ah, perdón, dice, ¿por qué acaso nos creemos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces Pablo pone un comparativo, dice, ¿sabe para qué el Señor nos está formando? ¿Cuál es el propósito de que nos llame, nos capacite, nos instruya, nos ordene vivir de una manera en santidad? ¿A qué apunta todo eso? ¿Ah? ¿Lo han pensado? ¿Para qué el Señor nos exige tanto o nos llama a vivir de una manera tan ordenada delante de Él? Simplemente para que a nosotros nos vaya bien en la vida, para que tengamos un propósito muy personal, o hay también algo más allá. ¿Mm? Porque de acuerdo a este pasaje sí hay una razón más. Y es que nosotros hemos de juzgar al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el término juzgar, shafat en hebreo, que es de donde viene Sofonías, por ejemplo, el nombre del profeta, que es un juez, un shafat. Los jueces no son meramente personas que juzgan de acuerdo a la ley, o sea, no solamente ese es su rol, como los jueces de la nación, ¿no? Sino que tenían un propósito que se extendía más allá del juzgar, y era liderar, y era gobernar. De hecho, los jueces eran quienes gobernaban. Los jueces fueron los que gobernaron Israel durante mucho tiempo, hasta el tiempo de los reyes. Eran los que iban a batalla, como Gedeón, un juez, como Sansón, un juez, como todos los que precedieron a los reyes y fueron llamados jueces o shoftim. ¿Qué es un juez? Y ahí es importante remitirnos incluso más atrás hasta el origen, a Génesis, de la escritura dice, ¿no? Que el Señor hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. De esa manera los hizo. Y también dice ahí, y les dijo, fructifiquen, ¿no? Reproduzcanse y sojuzguen la tierra. Una instrucción que está desde el inicio de la creación y es un propósito de la humanidad. Y es tener la capacidad de sojuzgar un asunto, administrarlo, gobernarlo, juzgarlo. Entonces, si desde el inicio se nos creó con una capacidad de autoridad, con una autoridad particular mm, para entender un asunto y darle un orden, ¿no? Es en eso, en lo que de acuerdo a ese mismo pasaje, somos hechos conforme a la imagen del Señor. Porque un pueblo que no puede juzgar un asunto, ¿cómo puede llamarse a la imagen de Dios? Como dice un pasaje de los Salmos, o no saben que ustedes son Elohim, son dioses. Que es el pasaje que el mismo Yeshua o Jesús le dice a los líderes, ¿no? Que lo señalaban por él decirse yo soy hijo de Dios. Se escandalizaban. Y él dice, ¿por qué se escandalizan? ¿O no dice su propia ley que ustedes son dioses? Y ellos quedaron como, claro, porque lo dice un salmo. Pero más allá del concepto de divinidades, que no es lo que quiere decir, es el concepto de Elohim, el concepto hebreo de lo que es un Dios. ¿Y qué es un Elohim? Un juez. Un Elohim es un juez. Es decir, la palabra español Dios es mucho más grande y representa un asunto celestial, divino, poderoso, ¿no? Pero el concepto de Elohim no, y es más específico y representa autoridad. Y la palabra traducida en toda la Biblia como Dios proviene de eso, de Elohim, del término El, Dios en hebreo. Por lo tanto, el Señor le puede decir a los hombres dioses, sin que seamos dioses, en el sentido de lo que en español y como concepto actual es un Dios. No lo somos. Ninguno de nosotros es celestial o tiene las cualidades del Altísimo.
pero sí podemos caber dentro del concepto de Elohim hebreo, que es jueces. Él es Elohim, ¿no? Él es el Altísimo y juez soberano de toda la tierra. Pero por eso nos ha hecho conforme a su imagen, para juzgar las cosas. ¿Qué es juzgar las cosas? Es tener la capacidad que Él tiene de entrar a razonar sobre un asunto y resolverlo. Lo que todo el mundo sabe y no desconoce. ¿Qué nos diferencia a los animales? Dicen por ahí. Pues que pensamos, ¿no? Animales pensantes, dicen otros. Pues en la escritura eso se le llama de una manera más sencilla. Es juez. Alguien que es capaz de juzgar un asunto. Por eso Pablo se molesta y dice, ustedes no pueden juzgar un asunto tan pequeño como sus propios problemas. Y si pretenden ser jueces de la tierra en el tiempo en que el Señor haya de hacer todas las cosas como tengan que ser en un futuro o en un tiempo venidero. Así que les reprende y dice, no desconozcan esto, que es parte del propósito de la humanidad, de aquellos que entran al reposo del Señor, de aquellos que, digamos que llegan a ese momento que todos anhelamos y esperamos, donde las cosas son hechas nuevas y no sé, pase lo que en la escritura se marca como un futuro. Sí tengo algo muy claro, y es que allí no va a entrar cualquiera. No es un asunto de ganarse el cielo, no se trata de estar por estar. Es un asunto de propósito. Y es para qué el Señor nos ha hecho. ¿Para qué toda esta historia? A menos de que haya una que se continúa. Tenga un sentido. Y Pablo aquí lo dice. No saben que han de juzgar al mundo. Entonces, todos ellos murieron. ¿Cuándo juzgaron al mundo? Nunca. Así que se refería a algo mayor. De tal manera que aquí nos exhorta la escritura es como cuando yo hablo del tema, cuando hablamos del tema del Shabbat. Te cuesta guardar un día, separarlo para el Señor, pero si pretendes estar la eternidad delante de Él. Pues resuélvelo primero y entonces podemos hablar de la eternidad. Porque yo no puedo decirle a Dios, Padre, yo quiero la vida eterna, quiero estar delante de ti, quiero entender el mundo venidero, lo que pase y poner mi esperanza en un futuro, de algo que depende plenamente del Señor, cuando en este presente me cuesta separar un tiempo para Él. Así que Pablo de una manera está haciendo aquí lo mismo. Le está diciendo cómo esperan que puedan ser jueces del mundo cuando no pueden resolver sus conflictos vanos, triviales y pequeños. Cosas muy pequeñas. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros los digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces dice, ¿no hay alguno sabio aquí que pueda resolver los problemas entre ustedes, que les pueda ayudar? Tienen que ir hasta los jueces delante de los incrédulos para vergüenza de toda la congregación, para que vean que ustedes no son capaces de vivir una vida en santidad, para que el mundo desestime el camino. Y es que claro, ¿qué es lo primero que dice el mundo cuando uno tiene problemas? No que usted cree en Dios. ¿Dónde está su Dios? ¿No? No que es cristiano. Yo recuerdo esa frase, ¿no? No que no, sobre lo que sea. Y es que claro, si tú pones tu boca a decir muchas, exaltas mucho de lo que este camino significa, ¿cómo es que los incrédulos te ven en cosas tales como pleitos, fornicaciones, contiendas, robos, envidias, problemas? No que seamos perfectos, no. Pero cuando uno ya llega al extremo de tener que recurrir a un juez es porque el problema no se solucionó. Es porque persiste, es porque es más grande, por lo tanto sí, es vergonzoso que uno no pueda resolver un problema. Y todos la embarramos, claro. Pero es que justamente ahí está la solución, existen las soluciones. Pero recurrir a un juez es porque no hubo solución. O no cercana. Así que versículo 7, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, como les decía, aquí él ataca dos problemas particulares. El que tengan que ir hasta adelante los jueces, pero también el que hayan problemas de este nivel. Así que él reprueba esto. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometen el agravio, defraudan, y esto a los hermanos.
Está diciéndoles, ojalá que fuera al revés, ¿no? Que problemas que ustedes les han defraudado, los han agraviado, pero no. El problema que estamos hablando aquí es que ustedes son los que defraudan, ustedes son los que agravian. O sea, el problema sería más fácil de resolver cuando no, es que tú tienes que ir ante un juez porque, porque, porque te acusan de una manera indebida o tienen problemas y tú eres el que tienes que llevar a alguien hasta la policía. Pero no, a ti es el que te están llevando delante de la policía porque tú eres el malvado, es el que está haciendo las cosas mal. Así que, y ni siquiera con los de afuera, sino con sus propios hermanos. O sea que todo es reprobable, mejor dicho. Tienen un mal proceder con los hermanos de la congregación, defraudan, hacen cosas malas, tienen que llegar delante de los tribunales. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Yeshua, por el Espíritu de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Entonces, está señalando que ellos están errando constantemente. Que no es que el mundo les ponga problemas a ellos, no. Es que los de Corintios o a quienes dirige esta carta, ellos mismos eran los que estaban teniendo malas acciones. Así que les dice, ¿sabe qué? No solamente lo están llevando usted delante de los jueces, no hay nadie en la iglesia capaz de resolver los asuntos, así que él tiene que recurrir a decirle, no sabe que si usted continúa en este camino, no heredará el reino de Dios. Claro. ¿Cuál es el mayor principio de la escritura? ¿Qué dice la escritura acerca? ¿Cuál es el mayor principio sobre la sabiduría? El temor a Dios, ¿cierto? Dicen varios pasajes en Job y en Proverbios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Tú cómo puedes vivir de una buena manera? El mayor principio que tú debes enseñarle a un hijo es a temer a Dios, el temor de Dios. Porque el temor de Dios hace algo que difícilmente un juez u otra persona puede hacer, y es hacerte reflexionar desde muy adentro sobre lo que haces. Así que Pablo dice, si entre ustedes no hay no hay sabio, perdón, que pueda resolver un asunto y tienen que recurrir a los jueces, pues yo sí les digo un asunto. Y es que nadie tiene por qué juzgarlos porque ustedes deberían andar en santidad, de una manera justa y recta. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino? Así que aquí esta nueva exhortación es sobre ya el comportamiento y es, ¿por qué ustedes son calificados como fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maledicientes, estafadores? ¿No saben que no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es esto de heredar el reino de Dios? La premisa es, no saben que los injustos. ¿Por qué un ladrón, un avaro, un homosexual? ¿Por qué entran dentro de un grupo que Pablo denomina injustos? ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Qué, ¿Qué determina que algo sea justo o injusto? La ley. Porque todo lo que ha mencionado aquí son conceptos, sí, son temas, son leyes que se describen no en la ley del pueblo judío o griego de la época, sino en la ley de la Biblia, en la ley de Dios. Es allí donde para cada uno de estos textos que se mencionó hay una instrucción del Altísimo. Dice primera de Juan que el no cumplir la ley, ahí está el pecado, ¿no? Porque la infracción de la ley es pecado. El pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. La infracción de la ley el pecado es la infracción de la ley. O sea que, ¿cómo sabemos que hay pecado? Pues cuando infringes la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios. Así que una persona que insiste en infringir la ley, se le da un término en la escritura. Y es injusto o impío. Porque una persona podría insistir en infringir la ley de Dios.
Hay varias razones. La primera es por desconocimiento. La gente actúa como actúa. Por cultura, por porque así se le enseñó, por porque le gusta vivir así, por su deseo, por sus apetitos. Pero hay una gran parte que lo hace por ignorancia. Otra persona lo hace porque conociendo lo correcto no lo hace. Y esto se llama rebelión, ¿verdad? En todos casos se le llama injusto. Injusto. Así que, ¿por qué un injusto no podría heredar el reino de Dios? Vinculado a lo que hablamos hace un rato. Porque todo tiene un propósito y un sentido. No se trata de reunir todo. No es como, no es una entrada libre al cielo para llenarlo, como si el Señor necesitara llenar lo que Él tenga que llenar. Y cuando me refiero al cielo no hablo de un lugar en particular, sino me refiero al destino que el Señor tenga para la humanidad. Bien dice la Escritura que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y eso incluye al hombre. Así que quien entre en su reposo tiene que cumplir con esto, con la justicia. Independientemente, por eso él menciona aquí varias formas de conducta y de pecado, ¿no? El ser un ladrón, un estafador, un afeminado. Todo esto aquí hace referencia a las formas de conducta de una persona donde, de una manera voluntaria, se libera de la ley. Y dice, ¿sabe qué? Sí, yo sé, pero no me importa. Yo quiero vivir así. Es parte de mi libertad, mi libertinaje, lo que sea. Y yo vivo así. El Señor le dice, pues perfecto, vive hasta donde tengas que vivir. Pero no serás contado, pues en el reino. Esto no es discriminación. Esto es justicia. Es como decir, pero ¿por qué en el colegio no pueden haber profesores violadores y pedófilos? ¡Qué injusticia! No, es lo justo. Porque si no, todos los niños estarían en peligro, ¿no? O sea, no podemos mezclar las cosas para para querer, digamos que poder satisfacer la necesidad de que todo el mundo se sienta eh, integrado. Aquí sí hay una cosa, y es lo que Pablo dice, ustedes fueron así, pero ya no. Porque lo que se condena no es el pecado en sí, sino la práctica del pecado. O más bien, no se condena como tal a quien peca, sino a quien practica el pecado, es decir, un pecador. Es muy diferente pecar a practicar el pecado, ¿no? No es lo mismo que tú te fumes un cigarrillo porque tienes frío, a que seas un fumador que todo el tiempo tiene una cajetilla en el bolsillo. Es muy diferente, ¿no? Que, no sé, que una cosa es la práctica de un asunto a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos aquí construyendo una casa, pero eso no nos hace arquitectos ni ingenieros. Aunque en nuestro haber podemos decir sí, construimos alguna vez una casa. Pero no quiere decir que seamos arquitectos o ingenieros. Pero el arquitecto y el ingeniero todo el tiempo están sacando planos y haciendo casas, construcciones, planeando cosas. Se les puede definir como el arquitecto. Igual el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Es muy diferente. Porque cuando tú pecas hay varias razones para pecar. Una, el desconocimiento de la ley. Es que yo no sabía. Es válido. O sea, se entiende. Otra razón es nuestra debilidad sobre un asunto en un dado momento, ¿no? Lo que se dice la escritura, errar, ¿no? El pecado por hierro. Es decir, no es tu voluntad hacerlo. Pero ahí es un pecado, pues que pareciera involuntario. La verdad es que siempre tenemos voluntad, ¿no? Pero no es nuestro deseo. En ese sentido es involuntario. O sea, no es como que yo no lo maquino, ¿no? Sino me retracto, perdón, o sea, no. Y un tercer razón de pecado sí es el voluntario. Es cuando hay una rebelión y es un pecado que tú has pensado, meditado y no te importa si a quien le guste bien, a quien no, pues tampoco. Lo haces abiertamente. Entonces sí hay una gran diferencia entre quien peca deliberadamente y quien no lo hace. A uno se le puede llamar injusto, impío, pecador, y al otro se le llama humano.
Una persona que está tratando de cumplir con la ley de Dios, por lo tanto justo. Se le puede llamar justo aunque peca. Y esa es la gran diferencia, por eso el Señor llama a su pueblo santo, aunque no lo sea la manera más idealizada que muchos puedan tenerle, pero sí es santo porque ha sido apartado. O sea, como siempre les digo, el Señor no está midiendo el volumen de pecados que tengamos, Él está midiendo nuestra capacidad de obedecer sobre lo que yo conozco hoy. Si, como los padres con los hijos, ¿no? A uno le da piedra como papá que el hijo insista en algo que uno ya le ha dicho muchas veces. Pero no es lo mismo que yo le dé una instrucción hoy y yo vea su esfuerzo, aunque no lo haga bien, y aunque se equivoque, o aunque no lo haga siempre. Pero sé que mi hijo está intentándolo. Pero no es lo mismo el hijo rebelde que dice, no, es que no me importa, no quiero, y de malas, y llore y pégueme si quiere. Así que, por eso Pablo está utilizando varias palabras, y de hecho que se utilizan de una manera ya que califican a una persona, ¿no? Los ávaros. Una persona avara es que todo el tiempo está pensando en la codicia, en ganar más, en tener más. No es algo de momento, no. Es una constante, ¿no? Un ladrón. Alguien que se robó algo porque no tenía que comer, difícilmente puede ser calificado como ladrón, aunque robó. Pero alguien que está buscando todo el tiempo una trampa para tener algo, como los corruptos, fácilmente pueden ser llamados ladrones o corruptos, porque siempre buscan la trampa, la manera de tener una ganancia extra y bueno, y ahí como voy yo, no sé qué. Todos esos tipos de comportamientos que son constantes en una persona se llaman injusticia, porque la persona consciente o inconscientemente va detrás de eso, por lo tanto viola deliberadamente la ley del Señor y no tiene parte con Dios entonces. Porque aunque vaya a la iglesia, a la congregación, aunque conozca mucha doctrina, lo que sea, si no es capaz de cambiar en aquello de lo que el Señor le ha demandado cambiar, pues no tiene parte con Dios. Por eso Él dice, ustedes fueron así quizás, pero ya no. Esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre de Yeshua por el poder del Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento actual de estos que fueron así en otro momento, pues ya no es el mismo. ¿Por qué? Aquí dice que por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona realmente se acerca a Dios, o sea, realmente, esto se, esto se traduce en una transformación, de lo cual Yeshua le llamaba nacer de nuevo. Una transformación que en la escritura Juan, Juan el Bautista y Yeshua decían arrepentidos y convertidos. Una conversión, ¿no? La palabra hebrea teshuvah, que es arrepentimiento, que significa shav, volver, que ibas hacia allá y te regresas. Eso es realmente una conversión. ¿Y eso cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que ama la fornicación, que ama el dinero indebido, que ama, bueno, todas las cosas por las que se desvive el mundo, cómo es posible que ya no desee eso? Por una transformación real, profunda. ¿A eso cómo le llama Pablo? Es un cambio por medio del Espíritu de Dios. Es decir, ¿cómo una persona puede abandonar un vicio si es parte de su vida? Hay una manera, y es que haya una transformación desde lo profundo de su ser. Y eso es posible, porque es una transformación sincera, que procede de la voluntad de una persona de no vivir más de la manera en que lo hace. De tal manera que el ladrón ya no roba más, y el codicioso ya no vive más tras su codicia, y todo lo que nos califica como un injusto, pues ya no es una práctica. Y eso no quiere decir que ya no lo cometamos más eventualmente, sino que ya no está nuestro corazón, nuestra mente en perseguir eso. Y cada vez que se peca en algo como eso, es un sablazo en el alma porque ya no se disfruta. Ahora es un asunto de no puedo hacerlo, no quiero hacerlo. No procede del castigo, de la culpa, de que te están señalando, de los problemas que puedas tener, sino de mi aborrecimiento a la conducta indebida. Es que yo no quiero más hacer esto. Yo no quiero más ser un mentiroso.
Yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser un buen esposo, un buen hombre, un buen trabajador, etcétera. Es un aborrecimiento entonces a la injusticia. ¿Cómo es posible eso? Por el Espíritu del Señor. Una persona que nace de nueva es como si te pusieran dentro un nuevo espíritu que te impulsa a tener una forma de pensar diferente. Así que acerca de esto, ojalá que se vea esto en pasado, ¿no? Yo fui un mal hombre, yo hacía estas cosas. Pero es terrible que después de tanto tiempo uno, supuestamente caminando en las cosas del Señor, uno permanezca aún en esto, ¿no? De cosa que es muy lamentable y razón por la que el mundo señala a los creyentes, o a las iglesias, o a las religiones, ¿no? Así esos son los ladrones, así esos son los fanáticos. Ah, ese es cristiano, no, eso no lo contrate. Y muchas veces lo hacen por un estereotipo, pero otras también porque han visto conductas de este estilo en muchas personas. Por eso es muy lamentable y es doloroso, porque no solamente se juzga a la persona, sino a una comunidad y también al Señor. Por lo tanto, muchos ya no quieren conocer nada del Señor. Eh, se, ha, se ha establecido una relación muy cercana entre este tipo de comportamientos y patrones con lo que es Dios. Y se califica a Dios entonces también como malvado por las atrocidades que muchos han hecho en nombre de Dios y que hoy en día usan por lo tanto el nombre del Señor en vano. Así que cuidémonos mucho como exhortación. Por eso les decía al principio, esto es algo que es muy propio para todo tiempo, para este presente. Porque nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora, primero, no ser quienes provoquemos a los hermanos a que nos denuncien, a que tengan un conflicto. Si hay conflictos, ¿por qué tiene que figurar nuestro nombre ahí? Porque nosotros somos los que, es que usted fue el que le robó, usted fue el que lo lastimó, usted fue el que lo golpeó, usted fue el que... Difícil ya por ese lado. Segundo, sí, esa es una de las primeras exhortaciones. Segundo, ¿por qué lo hiciste? Porque es una práctica en ti. Ah, es que ese ya lo han visto en diferentes negocios de esa manera. Duro. Porque ya entras en una clasificación de un ladrón, de un estafador, de un mentiroso, de un irresponsable. Grave todo eso, ¿no? Y si lo hiciste porque te equivocaste, la embarraste en este negocio en lo particular, ofendiste a una persona, ¿por qué dejas que eso llegue hasta los jueces? ¿No dice Yeshua, si tienes un problema con tu hermano, resuélvelo antes de que éste te denuncie? Antes que te lleve al alguacil y al juez y luego termines en la cárcel pagándole hasta lo último. ¿No era mejor que te humillaras delante de él, pidieras perdón y le restituyeras el agravio? Si no aprendemos a comportarnos, siempre vamos a tener muchos conflictos y cada vez mayores. Pero un pueblo que conoce al Señor sabe cómo comportarse. Debe saberlo. Porque la ley instruye acerca de eso. ¿Cómo se resuelve un asunto, no? Si yo, porque estaba molesto, terminé haciendo algo indebido con un hermano, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Tengo que lastimarlo más diciéndole, uy, es que sí le falta perdón, ¿no? Es que se le falta harto a Dios porque no me ha perdonado. ¿No debería yo más bien humillarme, buscarlo, invitarlo a comer algo y decirle, venga, ¿se acuerda que pasó esto? Y fue mi culpa, perdóneme. Y tome, le pago lo que le quité, lo que le robé todo lo que la justicia demanda de acuerdo al Señor, que se llama restitución. Esa persona que va a poder decir, nada. Ya sales del conjunto de los malvados. Pero si aún así pasa, dentro de una congregación, Pablo entonces decía, tiene que haber personas sabias que sean capaces de resolver los conflictos entre los hermanos, ¿no? En una congregación debe haber eso. Si tú tienes problemas con un hermano, intenta resolverlo mediante el diálogo por medio de otros hermanos, ¿no? Un testigo, alguien que esté ahí presente, que te ayude a resolver eso. Nosotros tenemos que ser pacificadores, personas capaces de confrontar a los hermanos sin lastimarlos y más bien para que puedan solucionar sus cosas. Dentro de una congregación debería haber esta oportunidad. De tal manera que no sea necesario buscar a los de afuera, sino que dentro de la congregación se pueda solucionar una gran parte de los conflictos. 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas no todas me dejan
Pero, perdón, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es todas las cosas me son lícitas? ¿Qué es todas las cosas me son lícitas? O sea que Pablo está diciendo que me es lícito. Lícito es que tengo el permiso, ¿no? Me es permitido. Pablo está diciendo, todo me es lícito. En ese orden de ideas, Pablo está diciendo, yo puedo robarles a ustedes las cosas. Yo puedo quitarle la mujer a mi prójimo. ¿Será que todas las cosas me son lícitas? Yo puedo, pues, dejar de cumplir el Shabbat. Yo puedo comer lo que no, pedazo de cerdo, no hay problema. ¿Será que eso es todo me es lícito? No, no. Pablo está diciendo, todo lo que la ley me dice que es lícito, me es lícito. Pero no todo me conviene, aunque la ley lo permita. Les voy a poner un ejemplo. La ley me dice ojo por ojo y diente por diente. Pero no conviene aplicar el ojo por ojo y diente por diente en todas las ocasiones. Como bien dijo Yeshua, ¿no te fuera mejor perdonar a tu prójimo? Es decir, de acuerdo a la ley, hay un marco de acción para todos los asuntos en medio de una congregación. Tú puedes ir con tu hermano a resolver las cosas de la manera en que la ley te indica sí, los límites que ella misma deja. Por lo tanto, todo te es lícito, pero no conviene que siempre actúes de la misma manera. Por ejemplo, el Señor reprueba a los amigos de Job cuando ellos juzgan el asunto de Job, aunque ellos juzgaron justamente. ¿Por qué los condena entonces Dios? Cuando uno lee los argumentos de los amigos de Job, todos hablaron justamente. ¿Por qué entonces el Señor se molestó con ellos? Porque aunque lo dijeron de una manera lícita, no convenía decir lo que dijeron. Porque en vez de haber levantado a Job, lo estaban humillando. Porque en vez de haberlo restaurado, lo estaban haciendo hacer. Imagínense una persona completamente envilecida y usted en su discurso lo que hace es hacerlo más vil. Aunque le esté diciendo la verdad, no era necesario decirle eso, ¿no? Como dicen por ahí, problema no es siempre lo que se dice, es como se dice, en el momento en que se dice. Así que Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, todo lo que de acuerdo a la ley es lícito, pero no todo me conviene y no me dejaré dominar por nada. Aquí pone un ejemplo, las viandas son para el vientre, es decir, la comida es para la barriga y la barriga es para el vientre, pero para la comida, pero tanto lo uno como lo otro va a ser destruido. El cuerpo, o sea, va a terminar en un sepulcro y la comida va a ser procesada. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces Pablo empieza a hilar acerca del por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y por qué no nos damos cuenta que muchas de nuestras acciones se convierten en una profanación para nuestra propia vida. En este caso va a hablar acerca de la fornicación. Y él dice, una cosa es para una cosa, pero tú no la puedes dejar de usar con ese propósito original. Es decir, yo puedo hacer cualquier cosa porque tengo libertad para hacerlo, pero no me conviene hacer muchas de ellas. Porque el Señor no me creó para ser dominado de lo que yo me deje dominar, sino me hizo capaz de dominar las cosas. Así que va a usar otro ejemplo. El estómago es para la comida, ¿cierto? Y la comida para el estómago. Es decir, se cumple su uso. Tú no le das un uso diferente al estómago, sino la comida. Aquí dice igual, el cuerpo que fue diseñado o tiene como propósito ser lleno del Señor, no puede ser usado para la fornicación. Úsalo como la comida para las viandas, como para la comida para el estómago y el estómago para las viandas. Es decir, no uses tu cuerpo de una manera indebida. Y aquí en lo particular está hablando de la fornicación. ¿Por qué la fornicación? Porque desde el capítulo anterior, 5, es una constante. Y son los actos de inmoralidad de fornicación que tenían los corintios. Como contexto, que de pronto no todos lo saben, pero es que la forma de comportamiento tradicional cultural acerca de la fornicación que tenían los griegos era muy diferente a lo que tenían los judíos. Un griego era muy libertino, muy abierto en su cuerpo, y la fornicación en muchas formas se practicaba. Por ejemplo, había fornicación sagrada, que era acostarse con sacerdotisas. Habían muchas prácticas que acerca del sexo que eran parte de la cultura griega.
muchas. Así que cuando tú entras a hablarle a una comunidad que tiene como tradición vivir de esa manera, pues claro, todo el tiempo tienes algo que señalar acerca de ese comportamiento. Así que Pablo les dice, dejen de practicar la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Ya lo hemos mencionado muchas veces. La fornicación, que generalmente se le atribuye a acostarse con alguien fuera del matrimonio, está completamente limitada a eso. Fornicación es un concepto mucho más grande y es toda práctica que tiene que ver con el sexo que no está aprobada por la ley. En ese orden de ideas hay muchos actos de fornicación, muchos. Toda desviación lascívica, no sé si sea el término, es decir, movida por la lascivia, es un acto de fornicación. Y caben muchas cosas, ¿no? Entre los que está la pornografía, está el estarse acostando con una y otra persona, está la homosexualidad, está el adulterio, está todos los desórdenes sexuales, mejor dicho, se clasifican como fornicación. Así que, para que lo tengamos, cualquier persona que es gobernada por un apetito sexual entra en fornicación. Así que por eso Pablo dice, se van a dejar dominar de sus apetitos, no se dan cuenta que su cuerpo no ha sido hecho para eso. Dice aquí, no saben que sus cuerpos, no, un poquito antes, decíamos en el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Así que está diciendo, pues no vivas para ser una persona libertina, degenerada, que hace lo que le da la gana, sin importar las consecuencias, porque ese no es tu propósito. El Señor te ha hecho para ser lleno de Él. O no sabes que tu cuerpo, versículo 14, Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que huid de la fornicación. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Una persona que es consciente, que tiene temor de Dios, como mencionamos hace un rato, que busca que el Señor esté en su vida, que ha decidido vivir de una manera justa, santa, tiene que huir de la fornicación. Más allá del tabú de la fornicación, es un asunto de respeto de tu cuerpo como un lugar que ha sido consagrado para el Señor, porque Él dice aquí, ¿no saben que su cuerpo es de Dios? Ha sido para Él. Entonces, ¿qué? Es como dicen por ahí, con esa boca usted dice, mamá te amo, con esa boca usted le ora a Dios, ¿con cuál? Con la misma que está maldiciendo a su prójimo. En otras palabras, está diciéndole, cuando le dicen ese tipo de cosas, es, eh, sí, como no sea tan doble cara, que por un lado está diciendo cosas bonitas y por otra cosas sucias. Es lo mismo, si tú dices que tu vida es del Señor, ¿por qué la usas mal? Destruyendo tu cuerpo con lo que no le es lícito, con lo que no le conviene. Así que es una invitación a que tengamos coherencia en nuestro comportamiento privada, en lo que nadie nos ve, en lo que hacemos de una manera, digamos que generalmente oculta. Pablo nos dice pilas, porque si lo comparáramos, es como ir a revolcarte con una ramera y luego llegar a la casa y acostarte con tu esposa. ¿No te parece que es sucio? ¿Te parece que es algo desleal, deshonesto? ¿No te parece que está mal? Algo así está diciendo, pues cuando lo haces, cuando vives en fornicación y luego dices, mi cuerpo es del Señor, ¿no te parece que es como vivir de una manera desleal y sucia delante de Él? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu del Señor que está en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la invitación de este pasaje, luego voy a hablar del matrimonio en el siguiente capítulo, la invitación de este pasaje que está hilando Pablo es, no vivas como un injusto, ¿no? ¿Cómo vive un injusto? Dominado por sus inclinaciones, las que sean, ¿no? Por su lascivia, por su codicia, por su engaño, por su egoísmo en general. No vivas como ellos. Entonces, Pablo está bailando, ¿no? Una, una forma de comportamiento que debe cambiarse en la congregación. Desde vivir como injustos, ser llamados injustos, terminar delante de los abogados, jueces y demás por nuestras faltas con los demás, pero no solamente eso, sino que aquí hace una imprecación sobre algo más privado, y es, sobre todo eso están los jueces que, que miran estos asuntos, pero ¿y la fornicación qué? Es decir, lo que haces en lo privado que nadie te ve, pues él dice, esto también ha de ser juzgado por Dios, porque tu cuerpo no es tuyo, sino de Él, porque para eso has venido a Él, o no eres su pueblo, o no eres su hijo, o no has sido creado por Él. El reconocimiento de que haya Dios no es solamente creer en que haya un Dios, sino es un asunto de reconocer quién soy yo delante de Él. Eso tiene sentido. Eso es lo que debería ser el sentido de la fe. Y es no creer que haya un Dios, la verdad no es tan complicado. Pero reconocer mi lugar delante de Él es un asunto de humillación. Es un asunto de sinceridad, de honestidad. Así que, mis hermanos, que el Señor nos dé sabiduría en este asunto para que vivamos dignamente delante de Él, para que hagamos como es digno delante de su presencia, evitemos los problemas con nuestros hermanos y más bien aprendamos a resolverlos en sabiduría. Y en lo privado, muy pendientes, porque el Señor no tolera que vivamos de una manera hipócrita, ¿no? Llamándonos santos delante de Él, viviendo muy piamente delante de los demás, pero en lo secreto siendo, digamos que, desordenados, ¿no? Con lujurias y todo esto. Así que la otra semana, en la próxima enseñanza, seguiremos con ese asunto de la fornicación, pero en lo particular sobre el matrimonio. Ahí se viene un mensaje para los casados o para los que buscan casarse. Así que gracias a todos por habernos acompañado. No olviden sumarse, suscribirse a este canal, darle un like a este video y compartirlo. Y si tienen dudas o comentarios, dejarlos aquí en el módulo de comentarios. Un abrazo para todos y que el Señor los bendiga. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado,
necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech